Fondo de Estabilización para Precio del Café. Colombia tiene una nueva plataforma dedicada al diseño independiente para que todo el país tenga acceso a piezas exclusivas de diseñadores locales. Les cuento en minutos de qué se trata Fraud desde la Galería Elvira Moreno. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Hay una carrera silenciosa de competidores por el cargo de registrador nacional del Estado Civil. 2. Por fin, plata para ciencia y tecnología. 3. Una bomba que esconden las proyecciones del gobierno. Primera ñapa, los regalos del presidente Duque a la realeza inglesa. Segunda ñapa, la Procuraduría pide que no se suspenda el cobro de valorización en Bogotá. Y en deportes, Colombia primer clasificado a cuartos de final en Copa América. Difícil victoria de la selección sobre una amurallada defensa de Qatar. El VAR en el partido, un acierto y un error. Todo sobre el juego entre Argentina y Paraguay. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Se hundió el proyecto de ley anticorrupción que planeaba, entre otras cosas, la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios públicos vinculados a casos de corrupción. En la plenaria de la Cámara no se pudo tramitar la conciliación de la iniciativa. La iniciativa que, entre otros aspectos, eliminaba la casa por cárcel para los funcionarios corruptos, que estaba a la espera de la conciliación en la plenaria de la Cámara y que fue aprobada en la plenaria del Senado solo hasta el pasado lunes, no se pudo tramitar por lo apretado de los tiempos, pues mañana concluye el actual periodo legislativo. Lo que se le puede decir al país es que el proyecto se hundió por trámite, básicamente. Bueno, considero yo que el término de ley es preciso frente al tema. Si el proyecto no ha sido anunciado, todo el proceso se hizo, pues acá se dan cuenta que la Cámara de Representantes fue dirigente en el proceso y se hicieron todos los trámites para salvar este proyecto, pues desafortunadamente pues no fue así. Y es que eran por lo menos 1.200 folios los que tendría que revisar el conciliador para presentar un informe a la plenaria. El cual hay que conciliar, el cual hay que revisar, mirar cuál es el principio de consecutividad que traen los diferentes artículos, pues para hacer una buena conciliación y poder definir, por ejemplo, cuando hay diferencias entre un texto y el otro, cómo podemos conciliar y poder adjuntar los dos procesos de lo que quieren las dos cámaras y quede un buen proyecto, una ley de la República bien conciliada. Además, habían sido radicadas 3 recusaciones contra todos los representantes a la Cámara, lo que habría llevado varios días para resolverlas. Otra iniciativa que también se hundió en el Congreso fue el proyecto contra la comida chatarra o de etiquetado. Previo a su hundimiento se presentó un nuevo enfrentamiento entre Arias Jesús Santriz y el presidente de la Comisión Séptima, Jairo Cristancho. Los narcotraficantes de este país se sienten legalizados en este momento. Y yo creo que por respeto a las víctimas, no debería estar usted aquí. Eso es lo que le digo. Y se lo dijo Benedicto. No reten al país trayendo ese personaje. Ustedes estaron aquí, se le ha dado siempre la palabra. Siempre se condescendiente como presidente. Pero esto es retar a las víctimas del país. Esto es legalizar lo ilegal. En eso no me puedo quedar callado. La iniciativa se volverá a radicar el próximo 20 de julio. Y en la plenaria del Senado se aprobó en último debate un proyecto de ley que fija topes a las alzas en el impuesto predial. Protestas ciudadanas de estas por el cobro excesivo del impuesto predial ya no serán más en Colombia, según un proyecto de ley del Partido Liberal y del Centro Democrático que establece que el impuesto predial solamente podrá ser aumentado de un año al otro dependiendo de la inflación más 8 puntos. En los últimos 15 años el impuesto predial ha crecido más del 300%. Y el salario mínimo en valores reales, no nominales, ha crecido el 23%. O sea, más de 200 puntos porcentuales de diferencia está creciendo el predial respecto al bolsillo de los hogares colombianos. La iniciativa les pone un coto a los municipios para que no cobren en exceso. La protección al usuario, obviamente, algunos abusos que venían sufriendo de parte de alcaldías que no estaban actualizando el predial y estaban cobrando como quisieran las tarifas a través de los consejos municipales. Y también obliga a los alcaldes a que hagan una actualización catastral. La norma pasa a sanción presidencial. De otra parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, destacó el trabajo del gobierno Duque en temas como lucha contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos ilícitos y la crisis migratoria venezolana. Las cifras son contundentes. El estimado es que el 96%
de la cocaína vendida en Estados Unidos viene de Colombia. Por ello, Colombia y Estados Unidos trabajan de la mano para combatir este flagelo. Eso es una indicación del compromiso del presidente Duque con la ayuda de nosotros de enfrentar eso. También reveló el balance de apoyo de Estados Unidos a Colombia tras el acuerdo de paz. Desde el 2016, nosotros hemos proporcionado unos $1.000 millones a Colombia, más que nada destinado a la geografía de conflicto. Además reveló que para ayudar en temas como la migración venezolana se han invertido $250 millones, de ellos 130 millones destinados a Colombia. Condición necesaria para eso es la salida del dictador Maduro. Ya es tiempo. Ya es tiempo para que salga. De otra parte, en el evento ante los ojos de Wall Street, los expertos advirtieron que el recaudo por impuestos en Colombia está muy por debajo del promedio de América Latina. Por ello, se requiere en el corto plazo una reforma tributaria. Creemos que en marzo del 2020 el gobierno, puede que no sea el ministro Carrasquilla, pero otro ministro tenga la necesidad de recurrir a incrementar el recaudo. Yo digo control de gasto antes que más impuestos. Que estar cambiando los impuestos cada año y medio, como en promedio en Colombia se ha hecho en los últimos 3 décadas, o cada 2 años como se hizo en el siglo XX, es nocivo para los hogares, para los colombianos más vulnerables, pero adicionalmente para las empresas y para el crecimiento económico. El gobierno además mantiene su meta de crecimiento del 3,6%. Hay controversia por la muerte de un desmovilizado de las FARC en el Meta. Una ONG denuncia que fue asesinado y el ejército asegura que se trata de un disidente muerto en un enfrentamiento. Una asociación campesina y ambiental denunció el supuesto asesinato de Carlos Miranda, un desmovilizado de las FARC en un retén militar en la Macarena Meta. El hecho ocurrió hace 10 días y como consecuencia las fuerzas militares habrían cerrado varias vías afectando a la comunidad. Según la versión del ejército, Miranda se había integrado a las disidencias de las FARC y murió mientras intentaba atacar a las tropas. Los soldados fueron atacados con disparos por integrantes del grupo armado organizado residual desde una motocicleta. Como resultado del enfrentamiento, muere un sujeto quien conducía la motocicleta de donde se generaron los disparos. El ejército asegura que desde el mismo día de los hechos, la situación fue conocida por fiscales especializados y jueces de la región. La Comisión de Paz del Senado rechazó hoy el asesinato de militares, policías y exguerrilleros de las FARC. El senador Pablo Catatumbo denunció que en la última semana han sido asesinados 7 excombatientes. En la Comisión de Paz del Senado de la República tienen asiento todos los partidos políticos y todos con vehemencia rechazaron los asesinatos de excombatientes de las FARC, de militares y de policías, lo mismo que las amenazas contra líderes de derechos humanos. Hemos venido observando que van más de 142 asesinatos de exguerrilleros que dejaron las armas. No eran un número, eran personas de carne y hueso. En la última semana han muerto 7. El Centro Democrático dijo que hay que esclarecer quién los está matando. Esas cifras son vidas humanas. Detrás de cada cifra hay una lectura. Tenemos que saber por qué los asesinaron y quién estuvo detrás. Y el presidente de la comisión también se sumó al rechazo por el asesinato de miembros de la fuerza pública. Particularmente rechaza la muerte reciente denunciada por el senador Guillermo García y por otros miembros de la comisión, de policiales y de soldados, tanto en Nariño como en Arauca. La Comisión de Paz tuvo su última sesión en esta legislatura hoy. El fiscal de la Justicia Especial para la Paz, Giovanni Álvarez, reveló que está investigando 63 supuestas amenazas a quienes están empezando a dar sus versiones ante el sistema de justicia transicional. Se trata de uno de los temas que más preocupa a los funcionarios de la JEP, víctimas y personas involucradas en el conflicto que están dando sus versiones ante los magistrados han recibido amenazas de muerte. De 63 casos denunciados ante la unidad de investigación de la JEP, 14 ya fueron resueltos y se trata de amenazas reales. Hay 14 personas a las cuales ya se les han solicitado medidas de protección por parte de la jurisdicción que han sido implementadas por la Unidad Nacional de Protección. En su gran mayoría son víctimas del conflicto, aunque también hay algunos comparecientes, exmiembros de las FARC, que tienen casos en estudio en el grupo de protección. Entre los amenazados hay víctimas de las FARC y de la fuerza pública.
Avanza la gira del presidente Iván Duque por Europa. En Ginebra presentó metas ambiciosas en materia de generación de empleo y en París habló con su homólogo Emmanuel Macron. Informe desde la capital francesa de la enviada especial Daniela Morales. Hola, buenas noches. Los saludo desde la calle Rue du Courcelles, aquí en París, donde el presidente Iván Duque ya cumplió con su agenda. Se reunió con el presidente Emmanuel Macron de París, donde trataron varios temas, principalmente inversión y economía. El presidente Iván Duque llegó al Palacio del Elíseo para reunirse con su homólogo Emmanuel Macron. Seguridad y migración fueron los temas principales. También el apoyo del gobierno francés en enfrentar el fenómeno de la crisis migratoria. Se ha fortalecido mucho la cooperación en términos de inteligencia para enfrentar el tráfico de drogas en los dos países y creo que eso también ha sido uno de los temas más nutridos de nuestra agenda. El presidente, durante su visita a Ginebra, donde explicó las políticas laborales, dijo que uno de sus objetivos es reducir el desempleo. Se logró el aumento real del salario mínimo más alto en 25 años. Se logró el aumento del auxilio de transporte más alto en 14 años. Se logró la concertación en el acuerdo salarial de los funcionarios públicos en la mesa estatal. También hubo tiempo para los temas nacionales. Esta vez fue la crisis de la vía al llano. Que el próximo martes estaremos realizando un consejo de ministros en el departamento del Meta para que como equipo y con la total solidaridad con toda la población de los llanos de nuestro país podamos avanzar en tomar todas las medidas de carácter mitigante. Mañana el presidente llegará a Berna para reunirse con el presidente de Suiza, Uli Maurer. El presidente Iván Duque además se reunió con la Organización Internacional Migratoria, quien se comprometió a dar presupuesto para manejar la crisis. Desde Londres, Daniela Morales, CMI La Noticia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y los gremios empresariales se comprometieron en un gran acuerdo para duplicar la producción, aumentar las exportaciones y formalizar el empleo, y anunciaron el veto al proyecto de ley para otorgar una prima extra a los trabajadores. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y los gremios económicos llegaron esta tarde a un pacto para duplicar el crecimiento económico del país. Y el primer acuerdo es no aceptar el proyecto de ley para la llamada prima Uribe, que los empresarios consideran que afectará a los propios trabajadores. El gobierno lo rechaza por inconveniente. Cualquier ley que se discuta en el Congreso debe estar orientada a darle confianza a los empresarios en la estabilidad de las reglas de juego. Y los gremios también bloquearon esta ley llamada prima Uribe. Encontramos que esa ley que aprobó el Senado el día de ayer es inconveniente y le hemos solicitado a la Cámara de Representantes que no la vote. Me parece que hay que escuchar con mucha atención lo que dice el ministro Carrasquilla. Este es un país que tiene un ajuste fiscal muy importante. Pero nosotros no creemos que esto se deba dar porque puede poner en juego la competitividad del país, porque estamos ante una masa de inmigrantes venezolanos muy grande y esto puede generar un incentivo para que haya menos contratación de mano de obra colombiana y se suba el desempleo entre nuestros nacionales. El pacto contempla acuerdos sectoriales para duplicar el crecimiento económico, las ventas, las exportaciones y el empleo. La Fiscalía llamó a juicio al expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, y al expresidente de Reficar, Reyes Reynoso, por presuntamente ocultar información sobre la situación financiera de la refinería de Cartagena. El ente acusador radicó el escrito de acusación en contra del expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, y Reyes Reynoso Llanes, expresidente de la refinería de Cartagena. El ente acusador lo señala de incurrir en los delitos de administración desleal y obtención de documento público falso. La acusación de la Fiscalía señala que los dos exaltos funcionarios presuntamente ocultaron información sobre la situación financiera de la refinería en 2013. Según el ente acusador, Gutiérrez y Reynoso no dieron a conocer los reportes negativos sobre el proyecto en el que se presentaron presuntos sobrecostos. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 9 colombianos que lavaron más de 11.000 millones de pesos de carteles mexicanos. Los capturados se hacían pasar como turistas para ingresar al país gruesas sumas de dinero.
En el aeropuerto El Dorado de Bogotá se produjo una alerta luego de que se detectara que un grupo de 9 colombianos viajaba semanalmente a México. Las personas que se hacían pasar como turistas llegaban con maletas cargadas de dinero en efectivo que justificaban ante las autoridades como producto de supuestos negocios en el extranjero. Tras analizar la procedencia del efectivo, lo que detectó la fiscalía es que dicho dinero era de bandas criminales de México. Pertenecerían a organizaciones de crimen organizado de México. Un policía ayudaba a los falsos turistas a ingresar los dólares. El papel de este policía era ponerlos en contacto o facilitarles el ingreso. Los detenidos responderán por 5 delitos, entre ellos lavado de activos. Hoy inició el juicio por el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander contra Ricardo Carvajal, señalado de participar en el hecho. La Fiscalía pedirá la máxima condena. 5 meses después del atentado en la Escuela General Santander, inició el juicio contra Ricardo Carvajal, señalado de participar en el hecho. Está señalado como supuesto autor responsable de los hechos que ocurrieron en la Escuela de Cadetes General Santander. Nosotros hemos venido afirmando y lo reiteramos ahora que se trata de una persona inocente. Carvajal fue la primera persona detenida en este proceso y es quien se escucha en una conversación reconociendo su participación en el atentado. Pues no es que pusimos la bomba en el General Santander, tocó venirnos a encaletarnos. Esa grabación tiene una explicación muy sencilla. Es una persona que hace un chiste en una interlocución con un amigo y eso no significa que sea responsable penalmente. El ente acusador pedirá la máxima condena contra Carvajal, quien tendrá que responder por 5 delitos, entre ellos terrorismo y homicidio. Se agudiza la crisis de la vía Bogotá-Villavicencio. La población de Guayabetal enfrenta una crisis económica tras 36 días de cierre de la carretera. Así está hoy la vía Bogotá-Villavicencio, exactamente en el punto más crítico que sigue siendo el kilómetro 58, donde la montaña sigue presentando desprendimiento de material intermitentemente. Los habitantes de los municipios de Guayabetal, Cundinamarca, Puente Quetame y Caquesa siguen sufriendo graves afectaciones. Porque lo poco que pueden traer los comerciantes cuando los dejan bajar a Villa, usted sabe cómo llega de costoso. Ya los establecimientos permanecen completamente cerrados, ya poco a poco lo que es los alimentos se han ido acabando. Acudamos al llamado de las autoridades locales bajo la consigna de salvar vidas, que sin lugar a dudas lo lograremos de la mano de Dios. Este es el mensaje que reciben hoy las comunidades de Guayabetal, Cundinamarca, invitando a todas las personas mañana al segundo simulacro de evacuación. Encaminados a garantizar que el plan de evacuación previsto se llegue a cabalidad. El gremio de transportadores de carga actualizó sus cifras hoy afirmando que las pérdidas ya son de 34.200 millones de pesos y prevén pérdidas aún mayores. Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció medidas para aliviar la crisis por el cierre de la vía al llano. La primera medida ya aprobada por el gobierno es el respaldo para los transportadores con el sobrecosto en materia de combustibles, el cual se estima entre 200 y 400 pesos por galón. Ese mayor costo del flete lo asumirá el gobierno nacional para que los consumidores no tengan efecto. Otra de las medidas en marcha es la reducción en las tarifas de los peajes en las vías alternas tanto en Cisga como en Sogamoso, la cual sería del 50%. Además, la eliminación a la sobretasa aeronáutica para los vuelos aéreos hacia Villavicencio. Lograr aumentar la oferta de vuelos porque el aumento de oferta termina regulando el precio y lo termina bajando. Los transportadores piden agilidad en la implementación de las medidas. Se está hablando de un programa de etiqueteras para identificar quiénes van a ser los usuarios de la vía para que puedan acceder a los descuentos que se están planteando. Avanzan los trabajos en la vía principal en el kilómetro 58. Hay indignación por el ataque vandálico a 5 buses nuevos de Transmilenio. Las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables. 3 días después de estrenados, 5 buses de Transmilenio tuvieron que dejar de operar tras ser blanco de los vándalos. Van a atender todo el peso de la ley al momento de que individualicemos estas personas. Los vehículos quedaron con vidrios y ruteros rotos, además de grafitis en los costados. Es un daño en bien ajeno. Cerca de 22.000 pasajeros que se verán afectados durante estos días por la necesidad de tener que arreglar estos vehículos en patios. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los daños. El costo de las reparaciones podría rondar los 30 millones de pesos. No para la inseguridad en Bogotá. La presentadora María Lucía Fernández fue víctima de los rompevidrios en el norte de la ciudad. Angustioso fue el regreso a casa para la presentadora María Lucía Fernández, quien fue abordada por rompevidrios en esta esquina de la carrera séptima con calle 94.
8:30 de la noche, hora pico, donde hay un trancón, rompen el vidrio, buscan qué hay dentro del carro, confunden un paquete que tengo con un portátil, se dan cuenta que es una bolsa para hacer mercado. En el forcejeo resultó herida. Me golpea con uno de los vidrios que cae del carro. Yo estoy dispuesta a entregarle la cartera y le señalo, ya con la mano herida, le señalo dónde está ubicada la cartera para que se la lleve. Los delincuentes huyeron con el botín por la montaña. Aquí, infortunadamente, la noticia es que uno diga, me robaron y no me pasó nada. No es la primera vez que se tiene registro de los rompevidrios en este punto del norte de la ciudad, que es crítico por la oscuridad y los trancones. Los números no favorecen al presidente Donald Trump en su carrera por la presidencia de Estados Unidos. Varios demócratas lo superan en las encuestas. Antes del anuncio oficial de la candidatura del presidente Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, varias encuestadoras midieron el nivel de confianza por parte de los votantes hacia los candidatos a la Casa Blanca. La más reciente encuesta realizada entre el 12 y el 17 de junio por la Universidad de Quinnipiac muestra que varios aspirantes están por encima del magnate estadounidense Donald Trump. La intención de voto para las elecciones presidenciales de 2020 muestran al líder demócrata John Biden con un 50%, mientras que Trump cuenta con un 41%. La misma encuesta también muestra que el senador de Vermont, Bernie Sanders, encabeza con un 48% y Trump con un 42%. El magnate le pidió a sus simpatizantes no creer en estas encuestas. El número de desplazados en el mundo alcanzó la cifra récord de 70 millones en el último año, según Naciones Unidas. Las cifras reflejadas en el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son preocupantes, pues señala que en 2018 70,8 millones de personas huyeron de sus hogares por flagelos como la guerra, la violencia o la persecución. Por un lado, los alarmantes números responden al fuerte aumento del desplazamiento interno, donde países como Colombia, Siria y Etiopía siguen siendo los más afectados. Y por otro lado, el incremento en las solicitudes de asilo de los ciudadanos venezolanos como producto de la grave crisis en la que está sumido el país. Según ACNUR, para finales de 2018 fueron 25,9 millones los refugiados, 41,3 los desplazados internos y 3,5 los solicitantes de asilo. A sanción presidencial pasó un proyecto de ley que da vía libre a la creación del Fondo de Estabilización de los Precios del Café. La iniciativa aprobada por el Congreso de la República garantiza la disponibilidad de recursos para los productores del sector cafetero, en especial en momentos de crisis, como la actual coyuntura en materia de precios, hoy en niveles de los 97 centavos de dólar la libra. La implementación se dará por parte del gobierno con un capital de al menos 90.000 millones de pesos. Bienvenida a la iniciativa del gobierno, del Congreso de la República, y ojalá muy pronto se dé su implementación para que los cafeteros tengan esta herramienta y ojalá contribuya a mitigar los cambios tan bruscos que tiene la cotización internacional del grano. También se apoyará el desarrollo y la tecnificación del sector. La confianza del consumidor continúa en terreno negativo, según el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo. En mayo, el índice de confianza al consumidor registró un balance de menos 5%, lo que representó un aumento de 4,5 puntos frente al mes anterior. Las cifras fueron ligeramente más positivas de lo que habían sido en el mes de abril. Recordemos que en abril el balance había sido negativo en menos 9,6%. La mejora en la confianza de los consumidores frente a abril obedeció a un mejor desempeño en el índice de condiciones económicas y a un aumento en el índice de expectativas del consumidor. Una recuperación generalizada en todas las ciudades que encuestamos, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y también una recuperación especialmente de la confianza de los consumidores en los estratos bajos y medios. Los protectores Tenaformen son muy cómodos. Nadie lo nota, ni siquiera tú lo sientes. Para hombres como yo, protectores Tenaformen. Toma el control. La firma Fitch Ratings advirtió que es muy optimista la meta de crecimiento económico proyectada por el gobierno. La calificadora proyecta un 3.3%. Fitch hizo un análisis minucioso sobre la economía local. Colombia es el peor de todos, con un déficit del cuenta corriente de 4%. Estima un menor crecimiento para este año. El crecimiento puede ser menor que 3.3 y tal vez menos que 3.5 el año que viene. Sobre déficit fiscal aclara que no ve riesgos para este año. Sin embargo, el futuro no es tan halagüeño. Nosotros tenemos muchas más dudas sobre la capacidad de llegar a la meta el año que viene, que es 2.2% o 2.3%.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,55% a 1.546 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 6,01% a 1.500 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más cayó, con una pérdida de 2,38% a 1.230 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 62.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.248 pesos con 91 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.070 pesos y la venden entre 1.120 pesos. Un euro cuesta 3.642 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 97,95 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $54,66. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62,26. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.930 pesos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Hay una carrera silenciosa de competidores por el cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. 2. Por fin, plata para ciencia y tecnología. 3. Una bomba que esconden las proyecciones del gobierno. Primera ñapa, los regalos del presidente Duque a la realeza inglesa. Segunda ñapa, la Procuraduría pide que no se suspenda el cobro de valorización en Bogotá. Y mi ñapa, parranda liberal para despedir a uno y dar la bienvenida a otro. 1, 2, 3, 2 ñapas y mi ñapa rumbera después de preguntar a mí. Colombia jugará el viernes 28 de junio en Sao Paulo su partido por cuartos de final de la Copa América después de haber asegurado esta noche y de manera anticipada su condición de primero del Grupo B. Nos vemos después del 1-2-3. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit, ¿usted cree que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, será capaz de lograr que el 80% de los colombianos tenga casa propia al final de este gobierno? Sí, 63,72%, no, 36,28%. Muy buenas noches. La situación de la carretera a Villavicencio es cada hora más crítica. Se están presentando amenazas de alto riesgo, como que ocurra una luz por el deslizamiento de la montaña a la altura de Guayabetal y por el represamiento y posterior avalancha que podría ocurrir en Río Negro, que corre paralelo a la vía. Nuestra invitada de esta noche es la señora gobernadora del departamento, la doctora Marcela Amaya. ¿Cómo están las cosas, doctora Marcela? Muy difícil, Yamil. Buenas noches. Muy difícil. Gracias porque usted ha permitido visibilizar este problema que no solo aqueja al Meta, sino a los llanos, a la región Llanos conformada por 7 departamentos. La situación de hoy se agravó por la eventualidad de un derrumbe en la montaña y el represamiento en el río, ¿no es cierto? Así es. De forma constante cada temporada de lluvias, el Meta está acostumbrado y la nación a que se cierre la vía, que se ha hecho una gran inversión y reconocemos, pero que hoy desafortunadamente no solo es el kilómetro 64 más 200, sino el 58. Y estamos hablando, según lo que se nos ha dicho en el puesto de mando unificado, de 4 millones de metros cúbicos de tierra inestables que se tienen desde la montaña, donde al día de hoy han caído 30.000 metros cúbicos de tierra y que lógicamente pues cerró la vía cayendo hacia el río Negrito y allí las dificultades. Pero existe el riesgo, señora gobernadora, de que la montaña se venga. Sí, Yamil, sí existe ese riesgo. No queremos llegar a ese escenario porque lo que debemos es seguir trabajando en la prevención, pero también en Videam nos ha dicho en el puesto unificado de mando
que la temporada pico de las lluvias y de la temporada de lluvias va a ser junio, julio y agosto. Y que todavía nos falta entonces los meses de julio donde va a haber un pico alto. Por eso es la insistencia que hacemos desde el gobierno departamental para lograr que el gobierno nacional, a pesar de las medidas que ya se han tomado para enfrentar esta crisis que vivimos hoy, tienen que ser mayores. Mejor dicho, gobernadora, ¿usted diría que los peores días están por venir inmediatamente después de los accidentes? Es decir, el futuro inmediato no es bueno. No es bueno, Yamit, porque nosotros venimos enfrentando la problemática de cierres que se hacían ininterrumpidamente de 24 horas, después pasamos a 30, después a 48 y ya desde la semana pasada fue el anuncio de cierre indefinido y lo que pasó. Y si nos falta todavía un mayor número de lluvia por recibir y hoy con este anuncio usted puede entender cómo se encuentra el sector productivo ya afectado, cómo se encuentra la gente en esta situación, con vías alternas, Yamit, que hoy, a pesar de que siempre y en todos los gobiernos nos han dicho de que existen, todavía son unas trochas, porque una cosa es decirlo y otra cosa es transitarlo, más de 12 horas, más de 9 horas, pero nos toca hacerlo y estamos haciéndolo en este momento. Pero yo lo que pido hoy, Yamit, es la equidad y solidaridad de todo un país, de un gobierno nacional tomando la medida de emergencia social, ambiental y económica que permita tomar medidas más fuertes, más drásticas para que nosotros podamos atender la crisis, pero para mí como gobernadora lo más importante, superarlas. Pero medidas más fuertes y más drásticas, ¿como cuáles, gobernador? Le pongo un ejemplo. Dispetrol ayer estaba anunciando que ya tenía dificultad para la distribución de los combustibles para el Meta por el sobrecosto en fletes, que pasaron de 240 a 400. La ministra hoy se pronunció y toman unas medidas de acompañamiento y de subsidios. Pero nosotros, Yamit, somos los que aportamos Meta, Arauca y Casanare el 75% del petróleo del país. En mi departamento somos los primeros productores de petróleo, pero pagamos la gasolina más cara. Por única vez, y en esta situación de emergencia, por ejemplo, una medida clara sería que el precio que se tome en frontera del pago de gasolina y ACPM lo pongamos hoy en el Meta y en los 7 departamentos de la región llanos afectados. Desde ahí empezamos a controlar precisamente el alza de los productos, el acaparamiento que ya se puede empezar a dar, y solo esto le estoy hablando con una semana de anuncio y me faltan a mí seguir allá enfrentando con los alcaldes 3 meses que se nos ha dicho. La señora gobernadora del departamento del Meta, Marcela Maya, desgraciadamente por hoy, señora gobernadora, el tiempo terminado, pero quiero invitarla a grabar ya el programa que se le ha transmitido mañana sobre este tema. Yami, muchísimas gracias. A usted, gobernador. Entonces, mañana nos esperamos en este momento con la segunda parte de la entrevista con la señora gobernadora, doctora Marcela Maya. Viene nuestra sección tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Decenas de hombres y mujeres aspiran a la Registraduría Nacional del Estado Civil. El periodo de Juan Carlos Galindo como registrador termina en diciembre. La elección del registrador nacional la realizan los 3 presidentes de las altas cortes: la Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los 3 seleccionarán al registrador de una lista que les llegará después de un concurso de méritos que están a punto de convocar las Cortes. Desde hace varios meses vienen trabajando silenciosamente en su aspiración 2 exmagistrados del Consejo Nacional Electoral que hoy aparecen como los más opcionados.
Carlos Camargo, actual director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, y Alexander Vega, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Un tercer candidato que podría dar la pelea es Jaime Amín, actual consejero político del presidente Iván Duque. Otros 4 aspirantes están preparando su inscripción. 3 son exmagistrados del Consejo Nacional Electoral: Yolima Carrillo, de Cambio Radical, Emiliano Rivera, del Partido Liberal, y Guillermo Reyes, del Partido Conservador. El cuarto es Orlando Beltrán, actual secretario general de la Registraduría Nacional. Se calcula que habrá una lista de por lo menos 100 candidatos que se inscribirán para el concurso de méritos. 2. Colciencias tiene listos 1,7 billones de pesos para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología. Los dineros procedentes de regalías serán para la vigencia 2019 y 2020, lo que representa un crecimiento del 54,5% frente a la vigencia anterior de 1,1 billones de pesos. Desde la implementación del Sistema General de Regalías, se han destinado recursos para inversión en este sector por un valor de 2,9 billones de pesos. No son menores los recursos y ahora será tarea para las alcaldías y gobernaciones presentar proyectos viables para el desarrollo de sus regiones. También podrán aplicar a estos recursos centros de investigación y universidades. 3. Se presentó el marco fiscal de mediano plazo, que son proyecciones del gobierno en materia económica y de gastos. El documento, de más de 500 páginas, dedica un amplio espacio a analizar el tema pensional y la insostenibilidad que tiene el sistema público de pensiones en el futuro inmediato. Hay una bomba. Tras utilizar un modelo de cálculo creado por el Banco Mundial, se concluye que Colombia tendría que reajustar las contribuciones o los aportes que hacen empleados y empleadores a pensiones para que Colpensiones pueda cumplir con sus obligaciones en el futuro. Dice el documento, la tasa de contribución tendría que ser de al menos el 36% en el 2019. ¿Saben de cuánto es el aporte hoy para la seguridad social? Apenas del 18% del salario, es decir, la mitad de lo que recomienda el Banco Mundial. ¿Será que por ese lado irá la reforma pensional? ¿Aumentar hasta el doble de lo que se paga hoy por cotizaciones? Primera ñapa. Cuando jefes de Estado realizan visitas oficiales a algún país, es tradicional llevar regalos en nombre de la nación. El presidente Duque, en la visita que acaba de realizar a Londres, le entregó regalos al príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II. Primero le dio un huerregue, que es una artesanía elaborada por los indígenas Wounam o Nounamá del Chocó. También le entregó el libro Caminando Colombia, que muestra los paisajes típicos de nuestro país, escrito en inglés. Y por supuesto, lo que no podía faltar, café 100% colombiano. El príncipe Carlos es defensor radical del medio ambiente y tiene especial interés en muchos lugares colombianos que ya visitó. Segunda ñapa. La Procuraduría retiró la solicitud de medida cautelar ante el juez 44, con la que pretendía suspender el cobro de valorización. Luego de mesas de trabajo con el distrito fueron resueltas las inquietudes sobre la contribución. Según la Procuraduría, no se evidencia una afectación socioeconómica lesiva del interés general, por lo que pidió desestimar las medidas cautelares solicitadas. Así entonces, el cobro para financiar 16 obras viales sigue vigente y habrá plazo de pagar hasta diciembre.